Buenas noches a todos. Estamos encantados de una plaza tan concurrida. Sabéis que es nuestro 24 festival Borja Jazz. Esto no es posible si no tuviésemos la colaboración del Ayuntamiento y estuviese por la labor de hacer este festi. Son muchas ediciones, tenemos siempre ganas de trabajar. Y este festival hemos traído gente súper internacional y también creemos en la gente de casa. Entonces, ayer tuvimos una formación del Conservatorio de Jazz de Pamplona. También estuvo Jorge Vera, que fue un concierto súper atractivo. Y hoy tenemos unas formaciones que son de casa y que en España hay muy buenos músicos en los cuales siempre nos acordamos y contamos con ellos cuando se puede, claro, no siempre se puede. Entonces, os voy a presentar hoy a dos formaciones que son, una de ellas mítica y la otra son de casa, porque está el señor Marcos Sánchez, que es de nuestra tierra, de Zaragoza, y su padre es borjano. O sea, bueno, eso, agradecer, tengo aquí al concejal, a Jorge, agradecer al Ayuntamiento de Borja su apoyo, a Eduardo, a Aitor, a Jorge. Estamos siempre trabajando para que haya cultura y de hecho algún premio se ha recibido en la ciudad de Borja, en Madrid, por el tema de ser uno de las en Fitur, por ser una de las ciudades que más cultura ha generado a nivel de actuaciones y a nivel de todos los géneros, ¿no? A nivel de la coral, a nivel, bueno, en fin, en general. Bueno, no me quiero alargar más. Otra vez, muchas gracias a todos por estar aquí. Ha sido un placer hacer este festival. Seguiremos trabajando. Mañana tenemos un gospel fantástico en la Plaza del Mercado. Sabéis que el gospel os gusta mucho. Y para nosotros siempre es importante conseguir algo que sea de relevancia a nivel del gospel. Mañana es sorpresa. Sin más, vamos a presentar a un crack como es Pablo Posa, desde Barcelona. Tenemos a un contrabajista, bajista espectacular de Zaragoza, Javi Cayén. Tenemos un pianista fantástico como es Marcos Sánchez, desde Zaragoza. Y un mítico y un colaborador de Tete Montoliu, que fue la última actuación que realizó Tete, la hizo con nosotros en Veruela, en el Festival de Jazz, que no sé qué año exactamente. Gary Barry, desde Barcelona, un placer. Que disfrutéis. Gracias.
ey. ¿Ah? Esto... No, es igual. Mira, lo que hemos tocado entre nosotros, ¿sí? Entre Pablo, Marco, Javi y yo, se llamaba es de Miles Davis, Freddy Philadelphia, o como sea. El United. Ahora vamos a tocar un tema de Wayne Shorter. Wayne Shorter se llama United. No, yo acabé cantando el chico. No.
Ahora le toca el turno a Thelonious Monk. Vamos a tocar Where You Need Em.
Oye, Ponciana. Un tema, por fin, que se llama Aponciana. Es el tributo y la veneración por un árbol. No tiene autor este tema. No. Se llama Ponciana. Un momento.
Ya es todo. Aquí empieza. Recuerda el inicio. ¿Dónde abajo? Cállate. Ya, el re mayor. Esta es una sola.